que es la llamada constitucionalización del ordenamiento jurídico de Ricardo Guastini. En 2003 saca este artículo ahí en la Universidad de Génova, en Italia. Entonces, él se refería no específicamente al derecho familiar, sino en general al conjunto de normas y de áreas del derecho, en las que decía que la Constitución tenía que tener un poder inmersivo en cada una de estas áreas, sobre todo porque, pues tradicionalmente, el estudio y la aplicación del derecho se había fragmentado por categorías, por especialidades, digamos, en las que no solamente se veían como forma independiente, sino como de carácter exclusivo, ¿no? O sea, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, el derecho constitucional, eran áreas que no tenían ningún punto, digamos, de acuerdo o no tenían ningún punto de concordancia. Entonces, Guastini, cuando saca este texto en 2003, lo que intenta es hacer una sugerencia sobre la inmersión de la Constitución y de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho. Es decir, para que ya no se vean de forma aislada, sino de forma conjunta. Y además teniendo un eje rector de funcionamiento, que es justamente la Constitución. Entonces, en materia familiar esto implica muchísimos cambios, porque tradicionalmente también se había abordado el aspecto familiar como una subrama, digamos, como una subcategoría del derecho civil, ¿no? También, por supuesto, del derecho privado. Entonces, ya a partir de este estudio, ¿no? De la famosa teoría francesa de Savigny y de esta concepción de diferenciación entre lo público y lo privado, el derecho familiar estaba subordinado al derecho civil, que a su vez estaba subordinado al derecho privado. Entonces, la Constitución, de entrada como un ente público, ¿verdad? Como un aspecto de estudio de interés público, pues en definitiva no tenía nada que hacer en estos temas. Durante el siglo XIX y durante el siglo XX, muchas de los debates académicos y jurisprudenciales en los tribunales fueron justamente tratando de hacer este aspecto de secularización entre el derecho civil y el derecho mercantil. Y esto pasa, esta misma lógica sucedió con la fragmentación en materia familiar entre el derecho civil y el derecho familiar. Su estudio se remontaba a estos aspectos meramente legislativos, en los que se establecían, desde el legislador, se establecían los requisitos, las causales, las formas de convivencia, las formas de familia, etcétera. Y si uno no cumplía con exactamente estos principios que estaban en la legislación, pues entonces no se podía ejercer este tipo de derechos, ¿no? Que en ese momento ni siquiera eran considerados derechos, sino unas prerrogativas procesales de tipo legislativo. En este sentido, se fue construyendo, sobre todo en México, en el mundo, pero en México, ya para ir aterrizando un poco más, un Estado totalmente legislativo. Era el legislador quien construía, quien decidía y quien limitaba los alcances del derecho familiar. Esto, sin embargo, a raíz justamente del tema teórico de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y de elementos clave que ha desarrollado la Suprema Corte, por ejemplo, en el expediente Varios 912, diagonal 2010, o la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, fue cambiando esto para que los tribunales empezaran a abordar el derecho familiar desde un tamiz constitucional. Desde este punto de análisis, o sea, este cambio tan simple, digamos, en el diálogo, pero tan radical y tan profundo en la práctica, fue empezado a o fue más bien desarrollado por los tribunales constitucionales, que también esto es importante y esto se deriva justamente de esta famosa, del expediente Varios, que antes había jueces civiles, había jueces mercantiles, había jueces constitucionales y también aplicaban esta suerte de independencia y de exclusividad en los asuntos que manejaban. Pero a raíz de esta decisión del Pleno de la Corte, lo que se dice es que todos los jueces, todos, y es más, todas las autoridades, son ahora autoridades constitucionales. Entonces, de ahí empieza este cambio en la práctica jurisprudencial, desde el tamiz constitucional. Los conceptos, los alcances, las instituciones del derecho familiar se van, digamos, impregnando de los derechos fundamentales y se va reinventando su significado. El matrimonio, por ejemplo, ¿no? Esta institución tan clásica, tan importante de la familia y del derecho familiar, había sido considerado como un contrato, ¿no? El que se tenía que especificar exactamente qué modelos o qué tipos de obligaciones, de responsabilidades, de régimen patrimonial tenía que ser y sobre todo qué tipo de personas podían constituirse en un matrimonio.
Pues bien, este primer elemento que yo creo que es fundamental y seguramente lo vamos a platicar mucho más a profundidad durante esta conversatorio, se analiza por primera vez en la acción de inconstitucionalidad 2-2010. Y aquí es muy curioso porque la Corte, digamos que se tomó atribuciones que no le correspondían necesariamente, ¿no? Pero vio ahí la ventana de oportunidad y quiso aprovecharlo. En esta acción de inconstitucionalidad 2010, lo que se discutía era un tema de competencias, en el que el Congreso de la Ciudad de México, al ser el constituyente de la Ciudad de México, integró el matrimonio igualitario en la Constitución, ¿no? de la ciudad, en la Constitución local de la Ciudad de México. Entonces, la pugna era si estaba en el legislador o no este tipo de cuestión. Y la Corte ahí fue cuando decidió ir más allá para construir este modelo de familia eh, eh, desde el tamiz constitucional. Se abrió la puerta a que otras entidades federativas que contemplaban este matrimonio binómico entre un hombre y una mujer pudieran ser impugnadas porque se consideraba como excluyente. No solamente desde la realidad de los hechos, de que la sociedad en este momento, en el siglo XXI, ya ha cambiado bastante y se ha ido desarrollando en una suerte de pluralidad muy rica, ¿no? Muy fecunda, sino también desde el punto de vista constitucional. Después, en el amparo en revisión 581, diagonal 2012, lo que hace la Corte es desarrollar más esta protección con una mirada sociológica. Entonces, esta sentencia, como ejemplo de esta constitucionalización del ordenamiento jurídico en materia familiar, acepta la existencia de vínculos familiares, no nada más de carácter jurídico, sino de carácter afectivo, de carácter biológico, por supuesto, de carácter sentimental. Y entonces se redefine el reconocimiento de la pluralidad de vínculos para decir, bueno, familia, no hay un modelo de familia que está requisitado con el matrimonio, ¿no? Como una forma de contrato, sino simplemente se da la protección de los derechos a aquellas personas que de hecho o por algún acto jurídico tengan este tipo de vínculos. Entonces, la protección de la familia, digamos, la protección constitucional de la familia no está supeditada al matrimonio y no es un elemento necesario para que se conforme la familia en cuanto a su espectro de protección, ¿no? Entonces, vaya, esto de la constitucionalización del ordenamiento jurídico en estos dos ejemplos sobre matrimonio y sobre familia tiene muchísimo que ver, pero también porque el derecho de familia en su generalidad cambia de fuentes, ¿no? O sea, el derecho de familia ya no es la legislación desde un punto de vista controlador, sino ahora desde un punto de vista constitucionalizado, y ahí agrego la palabra constitucionalizante, porque está todavía en desarrollo, ¿verdad? Está en constante evolución, para poder comprender los conceptos tradicionales y la forma en que los abogados y las abogadas se desempeñan día con día. Se habla de este caos natural, ¿no? Que hay en las familias por la dinámica social, y lo que hay que comprender es justamente que la legislación no es un punto de partida, o más bien la legislación puede ser un punto de partida. Se debe tener una norma que motive estos temas, pero no debe ser considerada como un punto de llegada, ¿no? Porque esta discusión un poquito dicotómica entre la división taxonómica de las áreas jurídicas o de las ramas del derecho, pues ha quedado atrás. Ahora se ha apostado más bien a este diálogo entre juez, entre ley y constitución para pues proteger la dignidad de todas las personas en este concepto.